Pilar Jerico es presidenta de BIAP, es conferenciante y escritora. Nos va a presentar Mentalidad para el Cambio, Change Mindset. Ha publicado más de 700 artículos, su blog en el país ha alcanzado la cifra de 3.2 millones de lectores al año, ha escrito 7 libros, algunos han sido bestsellers en diversos países como en España, Colombia, Guatemala y Argentina, y se han traducido a 6 idiomas. Ha escrito más de 23 prólogos y le han hecho más de 800 entrevistas en medios en el mercado hispano. Es considerada referente internacional en liderazgo, mentalidad para el cambio y no miedo. Es empresaria, es escritora, es conferenciante y lleva más de 20 años en este mundo. Dice que empezó muy joven. Vamos a compartir la presentación que nos envió especialmente. Hola, es un placer estar con todos vosotros, con todas vosotras en el Customer Experience and Innovation Congress. Vamos a hablar de un tema apasionante, vamos a hablar de nuestra capacidad para cambiar, pero para ello vamos a comenzar con una pequeña reflexión. Mira, nuestro cerebro es el resultado de más de 2,5 millones de años de evolución. 2,5 millones desde que utilizamos las primeras herramientas, es decir, tiene muchos más. Nuestro cerebro está pensado perfectamente para la supervivencia, pero no para la felicidad. La felicidad hay que trabajarla. ¿Eso qué significa? Que ante los cambios que nos afectan en nuestras empresas, a título individual, nuestro cerebro tiene una respuesta automática para sobrevivir, para protegernos, para mantener el status quo. ¿Qué significa esto? Que los cambios no nos gustan. Sin embargo, la buena noticia, como estaremos todos de acuerdo, es que tenemos la capacidad de adaptarnos porque no vivimos en la era de las cavernas. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy, de esta habilidad innata en las personas y que también existe en las organizaciones y en los equipos para adaptarse al cambio, para poder abordar el cambio de una forma positiva. Esta capacidad es la que yo le he llamado Change Mindset o mentalidad para el cambio y es a la que te invito a visitar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver primero en qué consiste esta habilidad. Segundo, cuáles son las barreras que nos impiden poder adaptarnos a las circunstancias. Y por último, cuáles son las claves que tenemos en nuestras manos para neutralizar todas estas dificultades. ¿Te parece? Pues venga, vamos a comenzar. Y vamos a empezar con un pequeño vídeo. Mira, este vídeo podemos ser cualquiera de nosotros en nuestras empresas, que queremos que nuestros clientes tengan una mejor experiencia y de repente, mira tú por dónde, hay una competencia, hay una empresa de la competencia que hace algo distinto, que sorprende, que enamora a los clientes, que les ofrece un servicio o un producto absolutamente innovador, creativo, que es de lo que va este congreso. ¿Qué ocurre? Que para poder hacerlo hay que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que cuestionarnos lo que estamos haciendo, tenemos que ver de otra manera toda la realidad. Es decir, necesitamos una mentalidad para el cambio que nos permita ofrecer productos y servicios mucho mejores de los que estamos haciendo. Pues bien, esto es de lo que estamos hablando. Claro, yo imagino que salir de nuestra zona de confort no es fácil. Incluso imagino a este caballero contándolo en casa lo que iba a hacer, pues ¿qué le diría a su madre? Ay, con lo que cuesta educar a un hijo para que haga el tonto, ¿verdad? Pero claro, cuando uno hace esto, pues se convierte en influencer, ¿verdad? Porque hasta el de la moto le sigue. Porque cuando alguien hace algo que sorprende positivamente, resulta que hay otros que luego limitan. Pero primero hay que salir de esa zona de confort. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar de este vídeo. La primera, la mentalidad para el cambio asume retos, sea digitalización, sea ofrecer nuevas experiencias a nuestros clientes, innovación, lo que cada uno tenga encima de la mesa y lucha para conseguirlos. Es decir, la mentalidad para el cambio es una actitud orientada a resultados. Segunda conclusión importante, mira, cuidado si estás en la zona de confort. Aun cuando vayas en moto, utilizando esta metáfora, mira al hombre de la moto ahí con su moto y fíjate que viene alguien de una bici y le sorprende. Cuidado si estamos en una zona conocida y nos sentimos muy cómodos, muy cómodas, porque alguien puede sorprendernos. Ese es el segundo riesgo. Y tercero y último, ¿cuál es? Observar la foto, por favor. Os invito a que miréis la foto. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión deducimos que el cambio duele. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero el cambio duele. ¿Y por qué duele? Porque salimos de esta zona de confort que nuestro cerebro de manera casi automática muchas veces nos lleva. Sin embargo, aunque el cambio duela, ofrece grandes oportunidades. Porque, queridos amigos y amigas, lo que hay detrás del cambio
es una oportunidad si sabemos entenderlo. Y esto es de lo que estamos hablando, de esta mentalidad, de este change mindset que nos ayuda a dar lo mejor de nosotros y a tomar los cambios como oportunidades o los desafíos como una posibilidad de seguir avanzando. Claro, ¿esto qué significa? Una persona con mentalidad para el cambio o un equipo o una organización que tenga mentalidad para el cambio significa que tiene que asumir retos, ha de orientarse al aprendizaje y los obstáculos los vive como una oportunidad. En otras palabras, estamos hablando de una actitud con la que nacemos, que es innata, que los niños tienen esa curiosidad, que están avanzando, que están aprendiendo, que son esponjas de aprendizaje. Y está en cada uno de nosotros también, ya como adultos. Es una capacidad innata, pero también es una capacidad que se puede entrenar, que se puede desarrollar, que podemos llevar a nuestras empresas, a nuestros equipos, a nuestras organizaciones y a nosotros mismos a una versión mucho mejor de cómo estamos si somos capaces de introducir esta habilidad en el día a día de la organización. Claro, ¿qué ocurre? Que aunque sea una actitud que se puede entrenar, se enfrenta a distintas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos? Pues claramente dificultades vinculadas con emociones donde la prioritaria es el miedo. Dificultades relacionadas con nuestra forma de pensar, donde son las resistencias mentales. Y dificultades vinculadas a nuestra forma de actuar, que son los viejos hábitos, es decir, emociones, cabeza y actos. Pues bien, esto es lo que yo te invito a ver a continuación. ¿Cuáles son estas barreras? Por un motivo muy sencillo, porque en la medida que yo sea capaz de reconocerlas, primero en uno mismo y luego en nuestros equipos y en nuestras empresas, seré capaz de poder gestionarlas mejor. En la medida en que lo reconozca, lo podré gestionar. Por eso, lo que vamos a ver a continuación en esta segunda parte de esta ponencia que tenemos en este momento es cuáles son estas dificultades emocionales, mentales y de acto y qué puedo yo hacer para luego superarlas, que es lo que veremos en la tercera parte. ¿Te parece? Pues venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar con la gran emoción poderosa que muchas veces nos frena. Es decir, vamos a hablar del miedo. Mira, el miedo es una emoción, como decía, grande, gigante, enorme. De hecho, es la más importante que nos ha permitido llegar aquí como especie. Es la emoción poderosa. Es una emoción que nacemos con ella, morimos con ella y lo que pasa es que durante el camino pues vamos cambiando, vamos teniendo un tipo de miedo, tenemos otro. Pero lo interesante en todo esto es comprender que el miedo es innato. Mira, yo de hecho publiqué varios libros, he publicado varios libros y uno de ellos es este, el de No Miedo. No Miedo, que me acuerdo que en aquel entonces, cuando lo acababa de publicar, trabajaba con un comité de dirección y el director general me dijo: Pilar, me he comprado tu libro y me lo he leído de un tirón en un viaje que tenía en avión. Claro, momento ego escritor. ¡Wow! ¡Qué bien! He escrito un libro que sirve para que las personas puedan superar el miedo. Claro, este era el ego de escritor. Sin embargo, él añadió: ¿pero sabes qué, Pilar? Digo, ¿qué? Dice que me lo llevé envuelto para que las personas no pensaran que yo tenía miedo. ¡Wow! Pero esto no le pasó solo a él. Eso nos pasa a todos nosotros. Todas las personas tenemos miedo. De hecho, como decía antes, es una emoción muy poderosa porque es vital para sobrevivir. Es la emoción que nos ha permitido protegernos de los problemas, de las dificultades. Hay un miedo sano, que es la prudencia. Oye, yo tengo que tomar una decisión, quiero proponer un proyecto de innovación, quiero ver cómo mi contact center es capaz de hacerlo mejor. Cualquier proyecto que tengamos en mente. Está bien tener un poco de prudencia en determinados aspectos. Quiero hacer un presupuesto. Bueno, pues todo eso es importante y ese es el miedo sano. El problema del miedo sano no es este. El problema está cuando el miedo sano se transforma y nos paraliza y se convierte en un miedo tóxico. El miedo tóxico es el que te acompaña, el que estás por la noche, fíjate lo que me pasa, lo que ocurre, etcétera, etcétera. Ese es un miedo que impide profundamente cualquier proyecto de innovación. En este congreso que se están hablando, ya han pasado conferenciantes extraordinarios conversando sobre distintas iniciativas y propuestas y futuro, pues no vamos a ser capaces de enamorar al futuro si yo tengo este miedo tóxico. El miedo tóxico paraliza la creatividad,
paraliza la innovación, paraliza el liderazgo, paraliza el talento de los profesionales en una empresa y, por supuesto, paraliza el de uno propio, el talento que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, cuando estamos hablando del miedo como barrera, estamos hablando de este miedo tóxico. Pero la buena noticia es que, como veremos a continuación, en la tercera parte de la ponencia, es que el miedo se puede neutralizar. No puede desaparecer, no va a desaparecer. Por eso yo llamé al libro No Miedo, no es sin miedo, eso es absurdo, siempre va a estar aquí. El tema es que no te paralice. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tenemos miedo? Mirad, tenemos miedo porque el miedo nace del apego, nace de aquello que yo tengo y no quiero perder. Este maravilloso cuadro en Florencia es de Venus, la diosa del amor, ¿verdad? Según la mitología griega y la romana, que es la misma cambiando los nombres. La diosa del amor, según la mitología, tuvo un romance con un dios, con el dios de la guerra, con Marte. De ese romance sin importancia, en el que tan solo nacieron 5 hijos, casi nada, 2 de ellos son nuestros protagonistas, son Deimos y Fobos. Deimos es pánico, Fobos son fobias. Es decir, según la mitología griega y romana, el miedo nace de la diosa del amor, que es una metáfora para decir que nace del apego, nace de aquello que yo quiero y no quiero perder. Es decir, el miedo defiende el status quo, lo que tengo. El miedo le pasa como a mí, que es miope, no vemos de lejos, porque el miedo mira hacia lo que tengo. Claro, cuando tú quieras proponer un proyecto de innovación, cuando quieras proponer algo disruptivo, te puedes encontrar con el miedo en los equipos. Nos podemos encontrar con ello porque es una emoción, insisto, que necesaria. El problema es que lo importante no es no tener miedo, sino que no nos bloquee, como vamos a ver a continuación. Esto es con respecto al miedo. Luego tenemos las resistencias mentales. Las resistencias mentales están vinculadas a qué me ocurre cuando yo le doy vueltas a la cabeza, le doy vueltas a la cabeza. Hay un estudio apasionante realizado por la investigadora Carol Dweck, en la Universidad de Columbia, ahora está en Stanford, que hace una pregunta interesante. Todas las personas, el cociente intelectual de las personas está vinculado a la capacidad de adaptarnos al cambio. En otras palabras, personas muy inteligentes siempre son capaces de adaptarse al cambio. ¿O qué hay detrás de nuestra capacidad para poder abordar los distintos desafíos? Bien, ella hizo una investigación con niños de 11 años, niños de 4 años, con adultos, con líderes, lo publica en la Harvard Business Review, e investiga qué nos sucede a las personas cuando nos enfrentamos a distintos desafíos. En este caso, toma a un grupo de chavales, niños de 11 años, y les pone un puzzle difícil, un rompecabezas, un puzzle, unos ejercicios complicados. Cuando terminan, a un grupo se les dice, lo habéis hecho muy bien porque sois muy listos, y a otros se les dice, lo habéis hecho muy bien porque os habéis esforzado. Les plantea un ejercicio más complicado y les dice, bien, a ver, ¿quién creéis que es más probable que lo haga, que acepte el desafío de hacer un ejercicio, un puzzle aún más difícil? Los que previamente se les había dicho que eran muy inteligentes o aquellos que se les había dicho previamente que se habían esforzado. Pues bien, según la investigación de esta doctora, se descubrió que era más probable que lo hicieran las personas que se les había dicho previamente se habían esforzado. ¿Por qué? Pues porque los que se les ha dicho que son muy inteligentes corren el riesgo de, en este caso, desarrollar lo que ella llama la mentalidad fija o el fixed mindset. Es decir, yo soy como soy. Aquí están las resistencias, el mundo de las resistencias, ¿verdad? En el que dice, yo soy como soy muy listo. ¿Y qué ocurre? Que si me ponen un desafío en el que quizás yo no esté tan seguro o segura de que lo vaya a hacer, pues me invento excusas, porque en el fondo detrás de la mentalidad fija que hay, miedo. Una vez más, miedo. El miedo que construye todos estos tipos de argumentos. En cambio, la mentalidad del cambio o la mentalidad de crecimiento, como dice Carol Dweck, ¿qué hace? Cuando se enfrenta a un desafío, dice, uy, todavía no lo sé, pero haré lo posible por aprenderlo. Es decir, nosotros cuando queremos impulsar el cambio, lo que tenemos que hacer es entrenar la mentalidad del aprendizaje. Y esta es una clave interesante. Cuando nos enfrentemos a un desafío y no sepamos cómo hacerlo, en vez de caer en las excusas, que en el fondo es miedo, decir, todavía no lo sé, pero voy a ver cómo puedo saberlo. En la Universidad de Michigan se estudia qué ocurre en el cerebro cuando uno tiene mentalidad fija y se enfrenta a un desafío que
y se equivoca. Ese color verde que veis significa que no pasa nada, es decir, la culpa es de otro y me quedo tan tranquilo. En cambio, cuando tienes mentalidad de crecimiento, tu cableado neuronal empieza a ver dónde puedo yo encontrar soluciones, nuevas actitudes, etc. Y ese es el rojo que representa en el dibujo original del paper en el que presentan estos resultados. Por lo tanto, segunda clave, las resistencias mentales son todos esos argumentos, excusas que nos protegemos a nosotros para afrontar los desafíos. Un tema importante, todos tenemos mentalidad fija y todos tenemos mentalidad de crecimiento o mentalidad de cambio. Lo interesante es que ante un determinado desafío, ¿qué mentalidad estás despertando? Una u otra. Dependiendo de ello, podrás encontrar muchas más soluciones. Tercer punto, los viejos hábitos. Hemos visto las emociones, hemos visto el pensamiento y ahora nos falta el hecho, las actitudes. Y para ello me vas a permitir que hagamos un pequeño juego. Vamos a ver, imagínate que estamos en Estados Unidos 1960 y escogemos a un grupo de la sociedad estadounidense representativa de aquel entonces y de una manera absolutamente aleatoria escojo un caballero que se llama Steve y le pregunto al vecino cómo es Steve. Y el vecino me lo describe así a Steve. Es un hombre tímido y retraído, siempre servicial, poco interesado por el mundo real, las personas, disciplinado y ordenado, y tiene obsesión por el detalle. Y yo te pregunto, amigo y amiga que estás al otro lado, ¿qué crees que es más probable? ¿Que Steve sea un bibliotecario o un agricultor? Y no me vale decir que es un bibliotecario que tiene una huerta, ¿eh? Dime lo primero que te venga a la mente. Pues bien, la mayor parte de las personas, cuando se hace este juego, se suelen decantarse por esta descripción que define a un bibliotecario. Cuando yo en estas conferencias pregunto quién piensa que es agricultor, alguno también me lo dice, ¿no? Pues los agricultores son muy disciplinados, muy ordenados, etc. Pero la realidad es que la respuesta no es esta. La respuesta es otra. De hecho, en 1960, Kahneman empieza a hacer este juego y lo hace con personas aparentemente todas muy inteligentes. Sin embargo, pues dicen lo mismo, bibliotecario, algunos casos agricultor, pero por una explicación, pues precisamente por estos rasgos que estamos leyendo. Pues bien, la respuesta correcta es agricultor. ¿Y por qué es agricultor? Por una cuestión muy sencilla, porque estamos hablando de 1960 y por cada bibliotecario en Estados Unidos había más de 20 agricultores, es decir, era más probable que fuera agricultor. Pero claro, esto a la mente le aburre llegar a estas conclusiones, ¿verdad? Por eso Kahneman, con esta pregunta, gana el Premio Nobel de Economía del año 2002. Bueno, esta pregunta con todo el estudio asociado, obviamente. ¿Y qué dice? Que la mente funciona de dos maneras. Tenemos dos sistemas, el sistema 1, que es el sistema reactivo, y el sistema 2, que es el sistema consciente. Sistema 1 es lo primero que nos viene a la mente. Esta descripción, pues, ¡pum!, bibliotecario. ¿Vale? Esto es cuando te viene alguien con una idea, primera reacción. Ah, es que viene de finanzas. Ah, es que viene de marketing. Ah, es que viene de contabilidad. Es que viene de tal empresa, de tal país, de tal. Primera etiqueta, sistema 1 reactivo. ¿Qué ocurre? Una nueva idea. Uy, así es como lo hemos hecho siempre. Esta es la parte reactiva. En cambio, el sistema 2 es un momento, vamos a parar. Oye, ¿y si lo hiciéramos de otra manera? ¿Y si vendiéramos de otra forma? Como os podéis imaginar o como te puedes imaginar, la mayor parte del tiempo vamos en el sistema 1. El cerebro pesa menos del 5% de nuestro cuerpo, pero consume más del 25% de la energía. Es decir, va un poco en modo automático, piloto automático. Y vamos con el sistema reactivo. ¿Qué ocurre? Nuevos hábitos, nuevas cosas. Pues claro, el sistema reactivo te va a defender. No, 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 yo me mantengo aquí, me quedo y ahí donde estoy. Así es como siempre lo he hecho. El sistema 2, sin embargo, es el que cuestiona. Por lo tanto, para comenzar a cambiar nuestros viejos hábitos, tenemos que aprender a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Y si? La pregunta es ¿y si? ¿Y si vendiera de otra manera? ¿Y si ofreciera esta idea a mi jefe de otra forma? ¿Y si? Ese. Todo lo que nos haga cuestionar lo que ya venimos haciendo. En definitiva, el change mindset es una mentalidad, pero tenemos que superar ciertos frenos, como son los miedos, las resistencias mentales o los viejos hábitos. Frases como el tiempo pasado era mejor, yo soy como soy, o es que todo lo que empieza por es que va mal, o así es como siempre se ha hecho. Si alguna vez te pillas en alguna de estas expresiones o escuchas a alguien de tu entorno que lo dice, ya sabemos lo que hay. Freno a la mentalidad para el cambio. Desde ahí no es posible seguir avanzando. La buena noticia es que se puede neutralizar. A mí me gusta concluir esta parte con una reflexión profunda de Freud, que dice lo siguiente. Dice, la prueba
más clara de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos. Porque mira que no sabemos la teoría, pero nos cuesta. Bien, conocemos nuestras barreras, ahora vamos a ver cómo las neutralizamos. ¿Cómo podemos neutralizar? ¿Cómo podemos impulsar la mentalidad para el cambio? Pues hemos visto estas tres barreras, ¿verdad? Los miedos, las resistencias mentales, los viejos hábitos. Ahora vamos a ver cuáles son sus antídotos. Ante el miedo, miedo mira hacia atrás. ¿Cómo puedo yo neutralizarlo? Hacia el futuro, propósito y visión. La resistencia mental, flexibilidad mental. Los viejos hábitos, proactividad. Y en el corazón, la pasión y la confianza. Por lo tanto, vamos a ver, y te invito a recorrer cada uno de estos puntos para encontrar claves muy prácticas que nos ayuden a seguir avanzando, a entender el cambio como una oportunidad fantástica para nuestra vida y también, por supuesto, para nuestros equipos y nuestra empresa. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con el propósito. Mira, si algo hemos aprendido después de esta pandemia, aunque seguimos en ella, pero en fin, es que nos hemos hecho preguntas. En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que más del 40% de la población activa ha hecho o está en búsqueda activa de trabajo o cambio de trabajo. Esto es lo que se ha denominado la gran renuncia. Y uno de los temas curiosos que se han puesto encima de la mesa por lo que la gente quiere cambiar en un mercado laboral que permite el cambio, porque muchos de los mercados de donde seamos nosotros de origen, pues seguramente no admite esa flexibilidad que tiene el mercado estadounidense. Pero una de las claves que explica el por qué las personas cambian o quieren cambiar es por la falta de sentido, por la falta de propósito. Porque nos preguntamos el para qué hacemos lo que hacemos y no siempre nos queda claro. Es más, la falta de sentido, el por qué yo hago una determinada cosa, si no me queda claro, lo que ocurre es que termino desmotivándome. Y además algo ocurre también en el cerebro. Mirad, en el cerebro ocurre algo fabuloso. Esto es de la Universidad de Michigan, una vez más. Meten a una persona en estas tomografías de cerebro y ven qué zona de cerebro se ilumina ante determinadas preguntas. La zona roja es cuando uno piensa en sí mismo, en su trabajo. La zona azul, es cuando uno piensa en lo que valora, en lo que le encuentra un propósito, un sentido. En cambio, curiosamente, la zona amarilla es cuando alguien piensa en sí mismo y además coincide con lo que hace y con lo que valora. Es decir, cuando nosotros creemos en lo que hacemos, se activa una zona del cerebro, que es esta que tiene este nombre tremendo, que se llama corteza prefrontal ventromedial, que básicamente es lo que en la India hace más de 22 siglos se dibujaba el tercer ojo. Y en la ciencia lo ha descubierto hace apenas una década. Esta zona del cerebro, cuando se activa, ¿qué ocurre? Cuando tú a un trabajador le das un sentido, no le dices solo el qué tiene que hacer o el cómo, sino el para qué. Esto es para agradar a nuestros clientes, esto es para poder ayudar a tus compañeros, esto es para no solo por ganar dinero, no solo para ganar dinero, sino también con una perspectiva mayor. Cuando le das un sentido a la persona, se activa esto de aquí, que es la zona del cerebro que neutraliza el miedo, que nos permite tomar prioridades con mayor claridad, que nos ayuda a desarrollar emociones mucho más positivas. Es el tercer ojo de la India. Aquí, fíjate, la corteza prefrontal ventromedial. Por lo tanto, si yo quiero neutralizar el miedo, necesito encontrarle un sentido, el para qué hago lo que hago. Ese sentido no me lo va a dar la empresa necesariamente. Evidentemente, la compañía tiene que ofrecer un para qué, sino que yo también tengo que encontrarlo para mí. Es decir, yo para qué lo hago. Los líderes aquí ayudan, pero también tiene que ver con un ejercicio personal que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, el sentido. ¿Para qué hago yo lo que hago? Una vez que yo defino el sentido, miro hacia el futuro. Acordémonos, el miedo es miope, mira hacia lo que tengo y no quiero perder. En cambio, cuando empiezo a enamorarme por el futuro, cuando empiezo a ver más allá, es cuando consigo fuertemente poder ilusionarme. Si lideramos personas, le damos un para qué, pero además una imagen de futuro. El autor del Principito tiene una frase maravillosa que dice: si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Es decir, haz soñar a las personas, haz soñar. Le das un sentido, que es el motor, pero luego les invitas a que vean más allá, a dónde pueden llegar. Esta es la fuerza para neutralizar el miedo.
Miedo con un sentido, un propósito, pero también mirando con ilusión hacia el futuro. ¿Qué te ilusiona del futuro? ¿Qué te ilusiona en tu equipo, con tu empresa? ¿Qué te ilusiona en tu propia vida? Eso es donde hay que anclarse. El miedo y la ilusión son incompatibles. Como es incompatibles el amor y el miedo, son incompatibles. Cuando uno se enamora de lo que hace, no siente miedo. Esto está relacionado con todas las fórmulas para poder neutralizar el miedo, pero hay más. Otra de ellas es focalizarnos. Yo le doy un propósito a las personas de mi equipo, les doy una visión, pero tengo que ayudarles a que se focalicen en un mundo con tantísima dispersión que podemos tener en todo momento, que si los smartphones, que si tantísima información que proviene de diferentes fuentes. Lo que es importante es saber focalizarse. Este amigo que tenemos aquí es Warren Buffett. Es uno de los multimillonarios más ricos del mundo. Hombre hecho a sí mismo. Él tiene una teoría. Dice, si quieres conseguir algo, dice, pon tus objetivos que tengas a lo largo de este año, este mes, estas semanas, y haz una lista de 25 objetivos. Ok, de estos 25 objetivos, dice, divídelos. Haz una lista A, que son tus prioridades, y luego una lista B, que son los demás. Lo importante es, ¿qué hay que hacer con la lista B? Y él nos propone, quemarla. La lista B hay que quemarla. Hay que focalizarse en la A, en nuestras prioridades. Por eso hay que preguntarse, ¿cuál es mi lista A? Yo tengo claro el propósito, yo tengo claro la visión, pero ¿cuál es mi lista A? ¿A dónde tengo que ponerle toda la energía, todas las fuerzas que yo puedo tener? Y por último, otra clave para neutralizar el miedo es la regla 10-10-10. Otra clave, aparte de la visión, el propósito o focalizarnos, tiene que ver cuando me enfrento a situaciones difíciles y no las tengo claras. Digo yo, entre dos alternativas, pasará por la regla 10-10-10, que significa cuál va a ser el impacto de lo que yo voy a tomar en los próximos 10 minutos, en los próximos 10 meses, en los próximos 10 años. 10 minutos, 10 meses, 10 años. Cuando yo lo paso por este filtro, ¿qué ocurre? Lo que sucede es que me doy cuenta de, cuando tomo perspectiva, de que los miedos que me abruman, pues quizás no son para tanto. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando miramos para atrás, cuando vivimos en marzo del 2020, la alarma inmensa de la pandemia a nivel mundial. Sabíamos algo de China, algo de Italia, pero ya empezó, bueno, en marzo, entre marzo y abril, ya cayeron todos los países. Es curioso, es posible que hayamos podido perder familiares o seres queridos, es posible que hayamos podido vivir la enfermedad, eso nos haya tocado duramente, pero lo que está claro es que hemos vivido mucho miedo, mucho miedo. Y yo me pregunto, si uno pudiera rebobinar y hablarse a sí mismo y decirse al principio de ese 2020 de marzo, oye, ¿qué vas a vivir? Pues tuviéramos que darnos algún consejo, pues es probable que nos daríamos que vamos a salir de ello, mejor o peor, pero salimos. Porque la mayor parte de nuestros miedos, querido amigo y querida amiga, son invenciones de nuestra mente. Algunos son reales, el 8% son reales, según una investigación en Estados Unidos. Es decir, el 8% de nuestros miedos son reales. Quiere decir que vamos a morirnos, es evidente, seres queridos vamos a perder, enfermedades, pérdidas, etcétera, etcétera. Eso es evidente. Pero lo interesante es que hay un 92% que no son reales y si lo son, sabremos salir de ello. Así que, ¿qué cantidad de energía muchas veces perdemos dándole vueltas y vueltas y vueltas a cosas que a lo mejor nunca van a suceder? Por lo tanto, para neutralizar el miedo, recordemos, sentido, propósito, mirar hacia el futuro, centrarme en lo que está realmente en mis manos, mis prioridades, la lista A, y neutralizar el miedo a través de la perspectiva, tomar perspectiva temporal, 10-10-10, o aprender a relativizarlo. Esto es con respecto al miedo. Con respecto a las resistencias mentales, pues flexibilidad mental. A ver, no sé si a alguno le gusta, o a alguna le gusta hacer yoga o lo ha practicado. Si no es yoga, es moverse un poquito, estirarse. ¿Verdad que da gusto hacer todo esto? Estirar el cuerpo. Bueno, pues esto que nos gusta en el cuerpo, cuando te mueves un poco, también le ocurre al cerebro. Necesitamos estar en constante movimiento, flexibilidad mental para poder desarrollar lo mejor de nosotros mismos. O sea, es imposible si no estamos entrenando todos los días que de repente tengamos una urgencia, una emergencia y tengamos que seguir corriendo y no podamos, a lo mejor estamos ahí agotados porque no hemos estado practicando.
Si tú quieres salir con velocidad en un momento determinado, tendremos que entrenar. Pues esto es igual con la mente, hay que entrenarla. Y qué mejor que vivir el yoga mental o la flexibilidad mental. ¿Y esto cómo se hace? Ya lo hemos contado antes, entrenando la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de cambio. Es decir, todavía no lo sé, pero haré lo posible por aprenderlo. Pero hay otro tema también que podemos hacer, que está en nuestras manos. Y lo hacemos con estos caballeros y señoras. Estos señoras y señores son premios Nobel de Química y de Física. Curiosamente, hace apenas unos años salió un estudio que preguntaban qué era lo que les caracteriza a estos caballeros, estas señoras, para ser tan brillantes. Premios Nobel de Química y de Física que pueden cambiar la humanidad con algunos de sus descubrimientos. Pues lo que descubrieron, lo que vieron esta investigación es que estos señores tenían una cosa curiosa. Y es que eran tremendamente, hacían otros temas bien distintos a lo que la media hace. De hecho, había 33 veces más de posibilidades que estos caballeros fueran actores o actrices, cómicos, cantantes, músicos, cosas que no tenían nada que ver con la física y con la química, pero que les ayudaba a dar lo mejor de sí mismos en sus investigaciones. Es decir, ampliar nuestros conocimientos, explorar cosas que no están siempre en nuestro día a día, nos ayudan a ser más flexibles mentalmente. Despertar la curiosidad. Y no solo despertarla, sino profundizar en algo, profundizar en algún hobby nuestro incluso. Eso se está demostrando que nos permite y nos alimenta, nos da más flexibilidad y nos alimenta nuestro foco principal de trabajo. Por lo tanto, si queremos flexibilidad mental, además de la mentalidad de crecimiento que hemos visto antes, necesitamos ampliar nuestro espectro de conocimientos. ¿Qué cosas nuevas puedes hacer diariamente? ¿Qué cosas nuevas puedes estudiar? Esto es cómo ampliar nuestros conocimientos y cómo ganar esta flexibilidad mental que todos necesitamos. Esto es con respecto a la flexibilidad mental, para neutralizar las resistencias. Me he entretenido un poco más en la parte emocional porque hemos dicho que el miedo es el gran paraguas donde se justifican muchos de nuestros actos. Pues bien, miedo lo neutralizamos como hemos visto. Las resistencias mentales las neutralizamos con la flexibilidad y con la mentalidad de crecimiento. Y ahora nos quedan nuestros viejos hábitos. Pues bien, vamos a ver ahora cómo podemos mejorar en nuestros viejos hábitos. Y para ello, qué mejor que analizar dos formas de entender las cosas que nos ocurren. Una es de manera reactiva, siempre, ¿por qué me pasa a mí esto? Fíjate yo, qué mal. Toda esa parte de quejas y quejas, eso es nuestra zona reactiva. Y luego está lo proactivo, que hago que las cosas sucedan. Es decir, yo cuando quiero abordar un viejo hábito, lo que no puedo esperar es que sean otros los que me ayuden. Tengo que tomar yo la decisión. Tengo que actuar, tengo que ser proactivo en ello. Hago que las cosas sucedan. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que entender es qué está en mis manos, centrarme en lo que está en mis manos. Muchas cosas que nos inquietan en nuestro contexto, pues seguramente tenemos muy poquito margen de maniobras. Que si las crisis energéticas, que si posibles guerras, que si crisis económicas, etcétera, etcétera. Pues de los que estamos aquí tenemos muy poquito margen de maniobra en todo ello. Si nos empezamos a agobiar con fíjate lo que va a ocurrir, estamos perdiendo las posibilidades de centrarnos en lo que realmente tenemos margen de maniobra. Es decir, centrémonos en lo que está en nuestras manos. Y otra cosa curiosa, además, otra frase que a mí me encanta, las oportunidades no son oportunas. Es decir, si estás esperando a que haya la confluencia astral para poder hacer algo, mal asunto, porque eso no depende. Es lo que tenemos que centrarnos es qué está en nuestras manos y entender que las oportunidades pues no siempre vienen en los mejores momentos. Pero de nosotros depende el tomar conciencia de ello y el actuar. Y de esto es de lo que estamos hablando. Claro, actuar para neutralizar nuestros viejos hábitos significa algo también muy importante. No solo esperar no solo hacer que las cosas sucedan, sino también hacerlo en tiempo. Por eso está tan vigente este logo que todos conocemos, que tiene más de 34 años, que es Just Do It. Hazlo, échale ganas, no esperes, no esperes, porque nuestros competidores no van a esperar, no van a esperar y hay que actuar con la agilidad suficiente
para salir de todas las dificultades que tengamos y aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Por ello, importante, hemos visto cómo podemos neutralizar el miedo, cómo podemos neutralizar las resistencias mentales y hay que apelar a la proactividad, que es una decisión personal actuando en tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? Que todo ello funciona si además le unimos algo que es poderoso, muy poderoso, que es la pasión y la confianza. Pasión, mirad, antes lo he comentado, lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es el miedo. Es decir, lo contrario del miedo es la pasión, la ilusión, aquello que realmente amamos y queremos. Pasamos mucho tiempo en las empresas, pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestra familia o con nuestros amigos. Son lugares magníficos de transformación social la empresa, pero esto solo ocurre si yo tengo la capacidad de crear espacios donde la gente esté realmente ilusionada, donde haya esta pasión y esta ilusión. Cuando hay pasión, no hay miedo, y cuando yo confío en mí, tampoco hay miedo. De hecho, para narrar la importancia de todo ello y para narrar la capacidad de confiar en nosotros mismos a pesar de las circunstancias, permíteme que te cuente un pequeño relato. Es un relato budista, pero es un relato que refleja esto que estamos hablando. Mira, es un maestro budista que le quiere enseñar algo a su alumno y que no sabe cómo hacerlo. Entonces van a una aldea muy pobre. Allí en lo alto de una colina hay una casita de barro con una familia que tiene un talento magnífico, pero que viven de una vaca. Una vaca que está hecha polvo, delgadita, la pobre vaca está fatal. Pero esta familia vive de la vaca y es de lo único que viven. Así que pasan la noche el maestro budista con su alumno, con esta familia. Y al alba, antes de que la familia se despierte, el maestro toma la vaca, la empuja y la despeña. Y esto lo ve el alumno, pero maestro, ¿qué hace? Y le dice, confía. Pasan los días, los meses, ellos ya se han ido, ya han desaparecido, pero ocurre algo curioso. Y es que el alumno, ya mayor, ya el anciano había fallecido, y él ya de adulto y de maestro dice, ¿qué habrá sido de esa familia? Se quedó con esa duda. Así que en uno de sus viajes tiene la oportunidad de regresar. Regresa a la aldea, que ya no es una aldea, que es un pueblo grande. Se acuerda de aquella colina donde estaba aquella casita de barro, iba para allá, y ya no es una casa de barro, es una casa de piedra con una huerta a sus espaldas inmensa y delante un jardín de flores de colores. Se acerca a la familia y les dice, mire, quería saber que fue de una familia muy pobre que vivían antes aquí. Sí, somos nosotros. No, a ver, era una familia muy pobre que vivía aquí en esta casa. Era una casa muy antigua, muy vieja, una casa de barro. Dice, no, es que somos nosotros. Dice, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Dice, mire, le voy a explicar lo que pasó. Nosotros vivíamos, mis padres vivían de una vaca que estaba muy mal, pero era de la que vivíamos. Y un buen día la pobre vaca se despeñó y se mató. ¿Y sabe qué? Lo pasamos mal. Realmente lo pasamos mal. Primero unos días. Pero de repente nos dimos cuenta que teníamos tierra que nunca habíamos cultivado. Y empezamos a cultivar la tierra y tuvimos excedentes que vendimos al vecino de al lado, al pueblo de al lado, a la ciudad de al lado. Y fíjese dónde hemos llegado gracias a que murió la vaca. Pues bien, querida amiga, querido amigo, yo creo que esta es una buena metáfora para lo que es la confianza. Muchas veces se nos han muerto vacas por el camino, que en el fondo son proyectos, sueños en los que hemos luchado y que quizás no hemos conseguido. Pero y en algunas ocasiones también nosotros hemos empujado alguna vaca por la montaña. Pero lo que es interesante es que la confianza no significa tener siempre éxito, porque no siempre va a depender de nosotros. Lo que es importante es que la confianza es un número. ¿Qué es este número que yo os pongo aquí? N+1, que significa me caigo N veces, pero me levanto una más. Confiar en uno mismo, en una misma, confiar en el equipo, confiar en la organización, confiar. La confianza es la que abre las posibilidades para entender el cambio de una forma mucho más amable. Porque nunca sabemos si aquello que perdimos en el fondo
fue un gran regalo que lo vimos al pasado un tiempo. Por lo tanto, cree en ti mismo, en ti misma. N+1, me caigo N veces, pero me levanto más, una más. Ahí está la fuerza de la pasión, de enamorarse de lo que hacemos y, por supuesto, de la confianza. Pues bien, en conclusión, ¿qué significa la mentalidad para el cambio? La mentalidad para el cambio significa enamorar al futuro, significa tener un propósito, tener una visión, mirar hacia el futuro, construyendo en el presente, pero mirar hacia el futuro, con un sentido, aterrizando el miedo, entendiendo que la mayor parte de nuestros miedos son invenciones de nuestra mente. Significa entrenar nuestra mente también desde la flexibilidad, no desde las creencias fijas. Y esto lo hacemos con la mentalidad de crecimiento y sobre todo con curiosidad y con ampliar nuestros conocimientos en otros temas que no son solo a los que nos dedicamos diariamente. Las resistencias mentales se desarrollan cuando salimos de ellas, las resistencias en nuestros viejos hábitos salimos de ellos cuando entrenamos la proactividad. Y por último, pasión y confianza, enamorarnos de lo que hacemos y creer profundamente en nosotros. Porque estoy segura que si miramos atrás y contemplamos nuestros éxitos, es posible que antes pensáramos, cuando nos enfrentamos a ello, ¡ay, yo no podré! Y luego pasa el tiempo y dices, pues sí pude. Pues esa es la confianza en uno mismo, en nuestras organizaciones. Cuando somos capaces o cuando yo soy capaz de trasladar todo esto en mi día a día, en mis equipos, en mis empresas, es cuando realmente soy capaz de que el change mindset esté en mi vida. Por eso, y para concluir, quiero cerrar con la cita de una doctora, Premio Nobel de Medicina. Esta doctora es Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina. Esta mujer tenía 102 años de edad cuando el director del Instituto de Investigaciones Cerebrales de Roma, un centro hecho en honor a la doctora, le dijo, doctora, le queremos hacer un homenaje. Y esta mujer podría tener 102 años de edad, pero tenía el change mindset, la mentalidad de cambio en vena. Por eso le respondió ante esa propuesta, no, déjelo, no me interesa, no quiero hablar del pasado, solo me interesa el futuro. Y esta es una buena reflexión para cada uno de nosotros. Mirar hacia el futuro, enamorarnos y poner todos los ingredientes que están a nuestra parte para adaptarnos al cambio de una manera exitosa y aprendiendo de ella. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por la oportunidad y aquí os dejo con algunos de los libros y mi contacto en LinkedIn. Muchísimas gracias, un placer.